Jesús. Amén y amén. Bien, estamos en nuestra serie, la serie de esta Navidad, Navidad 2025, llegó el tiempo de nuestra salvación. Así le hemos puesto a los estudios que tenemos a lo largo de, pues todo este mes casi. Comenzamos desde el 8 de diciembre y vamos a terminar ya en unos días, en la próxima semana terminamos. Tenemos todavía otro estudio el domingo en la mañana y otro en la tarde. Y el miércoles ya es el 24 de diciembre y terminamos ya nuestra serie para dar pie a pues unas meditaciones sobre el año nuevo que empieza. Y estamos entonces en nuestra serie Navidad 2025, llegó el tiempo de nuestra salvación. Y hemos leído nuestro texto de esta noche. Nuestro texto de esta noche está aquí en la pantalla. Mateo escribe el Evangelio de Jesús y a él sí le interesa escribir o describir algunas cosas que sucedieron antes que Jesús naciera. El Evangelio de Mateo tiene la particularidad de arrancar, de comenzar, de iniciar con la genealogía de Jesucristo. Una manera, una forma de demostrar a los judíos que Jesús no solamente no era un advenedizo, no era alguien que había salido y por una cuestión de deseos de figurar o por un protagonismo como luego le suele suceder a las personas o por iniciativa propia o porque pues quería llamar la atención, se había declarado el Hijo de Dios. Mateo tiene la intención clara de mostrar y demostrar a los judíos que Jesús apareció no solo porque los planes de Dios eran así, sino porque venía de una genealogía. Y entonces el Evangelio de Mateo comienza así, comienza la genealogía de Jesucristo, hijo de quién fue. Y el primer versículo después de la genealogía es justamente el 18. Del verso 1 al verso 17, el Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús. ¿Por qué es importante la genealogía de Jesús? Porque traza los ascendientes de Jesús. Y ahora, en el verso 18 descubrimos esto. Dice Mateo une el nombre de Jesús con el nombre de Cristo, que ese es el significado del nombre de Jesucristo. Si lo pudiéramos poner más en español o más entendible, sería Jesús el Cristo, es decir, Jesús el Mesías en hebreo o Jesús el ungido en nuestro español. Entonces, de él va a hablar y entonces Mateo nos expone claramente que el nacimiento de Jesucristo tuvo una historia. El nacimiento de Jesucristo tuvo un momento o tuvo unas características muy particulares de las que nos va a hablar en su relato del capítulo número 1. Y dice él, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bien, puse esta imagen. María fue visitada por el ángel Gabriel y le anunció que ella sería la madre del Salvador. Evidentemente, como lo voy a plantear más adelante, eso que le sucedió a ella, la primer pregunta que hizo María al ángel Gabriel fue, ¿cómo va a ocurrir esto si no estoy casada? Si no he tenido relaciones con ningún hombre. Y entonces el ángel Gabriel le contesta y le dice que ella no va a concebir como todas las mujeres, sino que el Espíritu Santo le dice, te cubrirá y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, aquí puse esta imagen que es una representación porque en realidad nunca sabremos con exactitud cómo era la Virgen María o María. No sabremos nunca cómo era. Esta es una representación que puse aquí para efectos de nuestro estudio esta noche. Vamos entonces a estudiar esta noche el tema de nuestra serie Navidad 2025. Llegó el tiempo de nuestra salvación y el título de esta noche es Con la intervención del Espíritu Santo. Y vamos a estudiarlo en dos puntos muy sencillos, muy básicos, muy elementales,
para poder entender qué es lo que Mateo quiso comunicar a los judíos principalmente, porque eran los más, el Evangelio de Mateo está dirigido o está escrito para los judíos que habían creído en Jesús y que cuestionaban y que se preguntaban en quién habían creído, de dónde había nacido Jesús, de dónde había salido, quién era Jesús. Y Mateo escribe y pone lo que acabo de decirles y escribe este versículo que estamos estudiando esta noche. Y lo vamos a estudiar entonces con 2 puntos. Primero, la serie se llama Navidad 2025, llegó el tiempo de nuestra salvación. El estudio de esta noche se llama Con la intervención del Espíritu Santo. Punto A, para nacer en un hogar. Y punto B, para nacer sin la intervención de un varón. Vamos a ver a dónde nos va a conducir Mateo. Mateo tiene una clara intención. Marcos y Juan no abordan la infancia de Jesús. Los únicos que nos aportan elementos para la infancia de Jesús son Mateo y Lucas. Los otros 2 evangelistas no lo hacen, no nos acercan o no nos permiten, o más bien no consideraron pertinente esa parte de la vida de Jesús. Pero ahí la tenemos y ahí está. Entonces, así se va a llamar nuestro estudio de Mateo 1:18. Y comenzamos en esta noche con nuestra introducción. El nacimiento de Cristo fue diferente al de todos los seres humanos. Eso tenemos que decirlo. Cuando nosotros hablamos del nacimiento o cuando hablamos de la llegada de una persona a este mundo, es lo natural, lo normal, lo cotidiano, lo lógico, es que para que un niño, una niña nazca, los papás deben de tener una relación y nacen los hijos, ¿no? Nacen de la fecundación del óvulo por el espermatozoide. El nacimiento de Cristo fue diferente al de todos los seres humanos. Mateo y Lucas no dejan lugar a dudas al hablar sobre la manera en que nuestro Salvador fue concebido para venir a este mundo. Nació de mujer, pero fue concebido por la portentosa obra del Espíritu Santo. Es decir, ¿de qué está hablándonos Mateo? Mateo nos está presentando a una persona completamente distinta en su concepción o en su nacimiento. Y aquí esta es una de las partes más, ¿cómo les puedo decir? Una de las partes más complejas o una de las partes más difíciles que le cuesta a la gente aceptar, sobre todo cuando no tiene fe. ¿Por qué? Porque resulta para muchos imposible o resulta increíble que una mujer llegue a concebir sin la intervención de un varón. Pero vamos a ver qué es lo que plantea Mateo. El nacimiento virginal de Cristo no es un tema menor para la fe cristiana, porque su naturaleza humana le fue heredada por su madre física, en este caso María, pero su condición divina, perfecta, santa y pura, le fue heredada por parte del Espíritu de Dios que cubrió a María para que quedara embarazada. El nacimiento virginal de Cristo es una doctrina o es una enseñanza que choca mucho con la razón o choca mucho con la lógica y choca mucho con el sentido común para muchos. ¿Por qué? Porque resulta difícil aceptar que una mujer sin tener ninguna clase de relación tenga un hijo. Y entonces cuando Mateo escribe esto, lo escribe en primer lugar dirigido por el Espíritu de Dios, pero también porque conocía la historia. Él estuvo con Jesús y en muchos relatos de los evangelios leemos que María tuvo un lugar o estuvo cerca de su hijo en la cruz. En algunos pasajes de los evangelios, por ejemplo, cuando van a las bodas de Caná de Galilea, ahí va María, y en otros pasajes ella está ahí acompañando a Jesús, y obviamente, Mateo supo o conoció la historia del nacimiento de Cristo, que no fue igual que el de todas las personas. El relato de Mateo sobre el nacimiento de Cristo nos aporta datos relevantes para acercarnos a ese poderoso milagro obrado por el Señor para traer a su Hijo a este mundo de una manera asombrosa, compleja para la mente humana
y grandiosa por la forma en que se encarnó. Es decir, estamos ante un suceso único e irrepetible. Nunca más, nadie más volvió a nacer como Jesús nació. Es decir, Jesús tuvo como mamá a María, que le dio, que le entregó o que le otorgó la naturaleza humana. Y por parte del Espíritu Santo, le otorgó o le dio la naturaleza divina. Es decir, aquí se unió o aquí se conjuntó la parte divina y la parte humana. El texto que leímos está en Mateo 1:18 y Mateo 1:18 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y les decía hace un momento, cuando hablamos de la naturaleza divina y la naturaleza humana, estamos hablando de una persona que no volvió a existir en este mundo. ¿Por qué? Porque Cristo fue hombre, pero también fue Dios, como ya lo hemos visto a lo largo de nuestros estudios. Y cuando Mateo lo presenta, no lo presenta como Jesús. Hace 8 días, hablamos que a José se le dijo que le pondría por nombre Jesús, porque él salvaría de sus pecados al pueblo. Y dijimos, bueno, creo que fue el domingo, ¿verdad? Fue el domingo en la tarde, de hace 15 días. Y dijimos que el nombre de Jesús significa el Salvador y que en hebreo el nombre es Yeshua o Josué. Y hablamos de esta condición de Jesús. Ahora, cuando ya llegamos a Mateo 1:18, descubrimos que Mateo ya no utiliza el nombre de Jesús, sino utiliza el nombre de... No, estamos en 1:18, no me están atendiendo. Mateo 1:18. En Mateo 1:18 ya no utiliza Jesús. ¿Qué nombre utiliza en Mateo 1:18? Lo leímos. Jesucristo. Y les dije hace un momento que la palabra Jesucristo es la conjunción de dos vocablos, Jesús y Cristo. Jesús es un nombre, digamos, que significa el Señor salva, pero Cristo ya es el título que se le otorgó a Jesús y que significa, en griego es Cristo, en hebreo es Mesías o Mashiach y en español es ungido. ¿Qué es lo que está diciendo Mateo? Mateo está diciendo que va a hablar del nacimiento ¿de quién? ¿De Jesucristo o de Jesús el Mesías? Y entonces eso ya le da una connotación o le da un toque o le da una vista distinta a la que nosotros tenemos de Jesús. ¿Por qué? Porque Mateo está presentando a Jesús justamente con estas dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. En este pasaje en particular está combinando las dos. ¿Por qué? Porque sí, por una parte nació como nacen todos los niños, 9 meses de gestación en el vientre de la madre y al 9º mes, o ¿cuántas semanas son de 9? 36 semanas, 36, 38 semanas, y entonces el niño nace o la niña nace. Y entonces así nació Jesús. Pero la diferencia que marca Mateo es que Jesús nació ¿cómo? Nació por intervención del Espíritu Santo. Bien. Bueno, me puse a José y a María, es una representación, como les he dicho, a lo largo de estos minutos, porque no tendremos nunca la imagen de cómo era María o cómo era José, pero ahí están representados. Hay algunas versiones que dicen que José ya era más grande que ella. De hecho, por eso es que cuando se menciona a Jesús estando en la cruz, ya no se menciona a José, y por eso Jesús desde la cruz le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. ¿Por qué razón? Porque ya había enviudado y ya no estaba José para cuidarla o para protegerla. Entonces, así es, digamos, la presentación de José y de María. Jesús tuvo como padre legal a José y a María como madre natural, pero fue hijo de Dios porque para su concepción no medió intervención de un hombre para que María quedara embarazada, lo que convierte su concepción en un hecho sobrenatural
que nos garantiza nuestra salvación. ¿Por qué? Les voy a explicar esto. Esto lo tenemos que tener siempre bien claro. ¿Por qué? José fue su padre legal. ¿Por qué decimos que fue su padre legal? Porque lo reconoció, porque él no fue el papá natural. De hecho, él quería dejar a María, porque dijo, cuando María le informó que estaba embarazada, pues imagínense el estado en el que quedó conmocionado José, porque supo que su prometida, porque todavía no vivían juntos, ahorita les voy a explicar, todavía no vivían juntos y ella estaba embarazada. Entonces dice el Mateo mismo, dice que él, siendo un hombre justo, José, quiso dejarla secretamente y le dijo, ¿sabes qué? Pues mejor nos separamos. Y entonces fue que tuvo el sueño en el que el ángel le dice que no tenga miedo de recibir a María como su mujer. Pero antes que eso sucediera, pues evidentemente María estaba embarazada sin que José hubiera participado. Dios dotó a Jesús de esa forma, de una familia piadosa, para que humanamente creciera en su seno y una vez hecho adulto, asumiera completamente el plan que Dios tenía diseñado para él. José y María estaban comprometidos y su vida dio un cambio radical en la que de no haber intervenido Dios, las cosas se habrían salido de control. ¿Por qué? Porque cuando leemos Lucas dice que al sexto mes de que esta Elizabeth estaba ya embarazada de Juan el Bautista, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad llamada Nazaret. Y en esa ciudad el ángel habló con María y le dijo, ¿cómo le dijo? Salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y entonces le da el anuncio de que va a ser la madre de el Hijo de Dios. Y entonces han pasado 6 meses desde que Zacarías le anunciaron también que iban a ser Juan el Bautista. Y dice la escritura que, bueno, ya leímos lo de Juan el Bautista y de sus papás, Zacarías queda mudo, y María se entrevista con Elizabeth. Y entonces, esta es mi deducción, esta es mi apreciación, mi opinión es que cuando María queda embarazada, le avisa a José. Y le dice a José, ¿sabes qué, José? Estoy embarazada. Y entonces, cuando un matrimonio, pues lo más natural, cuando un matrimonio comienza a hacer vida, o cuando se casa una pareja, pues lo más natural es que, pues al poco tiempo, la mujer quede embarazada. Pero en este caso todavía no vivían juntos. Y entonces José, cuando escucha esa información, pues dice, ¿sabes qué, María, yo ya te voy a dejar, no puedo vivir contigo, tú no, esto que me estás contando no tiene pies ni tiene cabeza, ni puede ser cierto, porque desde el punto de vista humano es inaceptable. Ahora, bueno, aquí ya los puse juntos, porque a ellos escogió Dios para hacerlos los papás de Jesús. El nacimiento virginal de Jesús, anticipado unos 700 años antes por el profeta Isaías. Hemos leído ese versículo ya varias veces en los servicios que tenemos. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es dado, hijo nos es nacido, y se llamará su nombre, admirable, consejero, príncipe de paz, Dios eterno. El nacimiento virginal de Jesús, anticipado unos 700 años antes por el profeta Isaías, representa para Mateo un hecho de gran valor porque expresa la función del Espíritu Santo en el milagro de la encarnación. No fue José quien embarazó a María, sino el Espíritu de Dios quien hizo posible este milagro. Y aquí llegamos a un punto bien interesante, bien importante, porque nosotros cuando hablamos de la Biblia, debemos de entender y debemos de comprender, este es el punto de partida para que nosotros podamos entender la naturaleza de nuestra fe. Este libro es un libro que habla de lo sobrenatural. Cuando nos acercamos a este libro, debemos de estar conscientes que estamos entrando a un plano sobrenatural. Es decir, donde nosotros debemos de dejar de pensar y creer que solo lo que vemos es lo que podemos creer. Porque nosotros, aunque hay cosas que pasan, no las vemos y las creemos.
Por ejemplo, nunca vemos el aire, nunca vemos el viento, nunca decimos, ahí viene el viento, nunca lo vemos. Solo cuando ya llega y sentimos sus efectos. Ahora, este libro es un libro de situaciones o de hechos milagrosos. Y entonces, ¿cuáles son los hechos milagrosos? Los puedo citar, por ejemplo, cuando Dios le dice a Josué que dé 7 vueltas sobre Jericó, y con esas 7 vueltas, las murallas que eran impenetrables se cayeron. ¿Qué otro milagro podemos encontrar en la Biblia que es sobrenatural? Cuando Josué está peleando y le dice al sol que se detenga, y el sol se detiene. Cuando el rey Ezequías está a punto de morir y le dice al profeta Isaías que por favor, que Dios no lo deje morir porque él le ha servido siempre, y llora, dice el libro de los Reyes y el libro de Isaías también, y entonces Dios le perdona y le dice, está bien, vas a vivir otros 15 años, y entonces el rey Ezequías dice, pero ¿cómo va a ser esto? Y entonces Dios hace que la sombra del sol regrese unos grados atrás. Luego vemos que se abre el Mar Rojo, luego vemos que caen codornices, luego vemos que alimenta a Dios a su pueblo con maná en el desierto por 40 años. Este libro entonces es un libro de cuestiones sobrenaturales. Ahora, llegamos al tiempo de Jesús y todo lo que envuelve el nacimiento de Cristo son situaciones de carácter sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque en primer lugar, cuando se le aparece el ángel a Zacarías en el templo, dice, no logra, primero le dice el ángel que va a tener un hijo, y no le qué. Y entonces el ángel le dice, por cuando no has creído o porque dudaste, vas a quedar mudo. Algo sobrenatural, hasta que el niño nazca, y cuando nace vuelve a hablar Zacarías. Y así podemos irnos desde el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis, desde Génesis a Apocalipsis, y es un libro sobrenatural. Y cuando llegamos a la encarnación de Cristo, aparecen ángeles, aparecen seres que van a ayudar y que van a colaborar para el nacimiento de Cristo. Y uno de los colaboradores o uno de los participantes fundamentales para el nacimiento de Cristo fue el Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de una de las 3 personas integrantes de la Trinidad. Y aquí es donde entran las grandes confusiones cuando hablamos de este tipo de cosas, porque dicen, ¿cómo fue que el Espíritu Santo cubrió a María? ¿Cómo fue que esto sucedió? Y desde el punto de vista estrictamente humano, lo que tenemos nosotros es algo pues complicado para entender y para aceptar, porque pensamos que fue de una manera que tuvo que haber, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces lo que sucedió fue simple y sencillamente, si hablamos en términos clínicos, en términos médicos, lo que hizo el Espíritu Santo fue injertar en la ovulación de María un espermatozoide, y así nació Jesús. Llegamos a nuestro punto A. Punto A, que es con la participación del Espíritu Santo para nacer en un hogar. En la vida social de los judíos, el matrimonio constituye o constituía y constituye todavía hoy en día un asunto de primer orden, porque representa la única manera de perpetuar su nación. Sin descendientes, un pueblo o país corre el grave riesgo de desaparecer de la faz de la tierra. Aquí llegamos a un punto bien interesante, miren. Los judíos, cuando leemos el libro de Éxodo nos dice que se reprodujeron de tal forma en Egipto que llegó un momento en que Faraón dijo, vamos a detener la explosión demográfica de los judíos, porque si se siguen reproduciendo como hasta ahora, va a llegar un momento en que van a ser más que nosotros. Y entonces lo que hicieron fue, le dieron las órdenes a las parteras que atendían a las judías de que cuando naciera un niño, ¿qué iban a hacer con él? Lo iban a arrojar al río Nilo. Y si era niña, la iban a dejar vivir, porque ellos pensaban que pues mientras no hubiera hombres, pues no iba a haber posibilidad de que las mujeres se reprodujeran. Ahora, este es un problema y es una situación bien importante y bien interesante. ¿Por qué? Porque hoy en día en países como España, en Suecia, en Holanda, hay toda una política en la que el Estado está premiando a las mujeres que quieran tener hijos. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta
que en unos 30 años, 40 años, ya en esos países no va a haber población. ¿Por qué? Porque las mujeres ya no quieren tener hijos. Y el problema que tienen ahorita, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en Inglaterra y en Italia, es la expansión de los musulmanes. ¿Cómo han crecido los musulmanes? ¿Saben cómo han crecido los musulmanes? Las mujeres musulmanas tienen 3, 4, 5 hijos, sin ningún problema. Entonces ahora, cuando se hace una manifestación de los, digamos, de los cristianos, llegan 300. Cuando se hace una manifestación de los musulmanes, llegan 5,000, 10,000. ¿Por qué? Porque las mujeres siguen teniendo muchos hijos. Ahora, en la vida social de los judíos, el matrimonio constituía y constituye todavía hoy un asunto de primer orden, porque es la única manera de que una nación pueda seguir sustentándose o pueda seguir reproduciéndose. Mateo es claro en señalar que Jesús nació. Esto es bien importante, pero más que Jesús, dijimos el texto como dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo es claro en señalar que Jesús nació. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque él dice, el nacimiento de Cristo fue así. Y con esta frase y con esta declaración, Mateo está dando por sentado, está dando por hecho que Jesús fue un hombre. Porque solo los hombres nacen. Un ser, Jesús, y esto es importante porque Jesús, para el tiempo del Mateo, cuando escribe su evangelio, pues había muchas percepciones equivocadas sobre Jesús. ¿Quién era Jesús? Algunos pensaban que era un ángel, otros pensaban que era solo Dios. Y entonces, ¿había un problema con decir que era un ángel? Sí, porque si era un ángel, entonces estaba subordinado a Dios. Y si era tan solo, y si era Dios únicamente, ¿cómo podía entender a los seres humanos? Por eso esta es la fe, la fe que nosotros profesamos, o la fe que nosotros proclamamos o que abrazamos, es una fe que es quizás la mejor que puede haber en este mundo. ¿Por qué? Porque la persona que nosotros seguimos, la persona con la que nosotros hablamos cuando hacemos oración, es una persona que se identificó plenamente con nosotros. Es una persona que supo la naturaleza, que vivió en la naturaleza del ser humano y conoció de sus sufrimientos, conoció de sus dolores, conoció de sus tristezas y conoció también de sus alegrías. Pero cuando Mateo escribe, lo hace justamente para recordarnos a todos que Jesús nació. Ahora, esta parte es la que nos lleva a celebrar, a recordar, si quiere usted, a pensar, aunque sea, en la Navidad. ¿Por qué? Porque la Navidad la palabra Navidad quiere decir justamente nacimiento o nacer. Y entonces lo que Mateo plantea es que Jesucristo nació. Y dice, el nacimiento de Cristo fue así. Ahora, la palabra nacimiento que emplea Mateo procede de la palabra griega Génesis, que se traduce sencillamente como origen, principio o inicio. Jesús, desde el punto de vista humano, tuvo y tiene un principio. Su madre fue María, no salió de ninguna leyenda, no salió de ningún mito o no salió de ninguna tradición. Ahora miren, cuando nosotros nos acercamos a la figura de Jesús, comparado con los dioses que tenían los romanos y los griegos, cuando ellos abordaban el nacimiento o de dónde habían salido sus dioses, generalmente ellos tenían un mito. Por ejemplo, ¿cuál es en México también diseñamos nuestros mitos? Algunos piensan que, los mitos o las leyendas son construcciones populares que no necesariamente tienen que ser verdad. Por ejemplo, cuando se habla de los dos volcanes, el volcán Iztaccíhuatl y el volcán Popocatépetl. La leyenda dice que Popocatépetl era el novio o el esposo y la esposa o la novia era Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl murió
y dice que cuando murió y la descubrió muerta Popocatépetl, la abrazó y se la llevó y se perdió en el bosque. Y ese amor dio como resultado que los dos volcanes estuvieran juntos, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Están juntos, bueno, no tan juntos, ¿verdad? Pero están relativamente cercanos. ¿Ese es un qué? Un mito. Porque la pregunta sería, ¿y quién fue el papá de Popocatépetl? ¿Y quién fue la mamá de Iztaccíhuatl? Mateo no tiene ningún problema en presentar el nacimiento de Cristo, porque si se hiciera un acta de nacimiento, se podría hacer con los datos que aporta tanto Mateo como Lucas. ¿Quién fue el papá? ¿Quién fue el niño? El niño fue Jesucristo, ¿no? O Jesús. La mamá fue María. El papá fue José. Y luego los papás de María, ¿quiénes fueron? Y luego los papás de José, ¿quiénes fueron? ¿Dónde encontramos esa información? En las dos genealogías, en la genealogía de Mateo y en la genealogía de Lucas. Ok, entonces, ¿por qué es importantísimo eso para nuestra fe? Porque eso ¿qué significa? Significa que nosotros no creemos en un ser que apareció de la nada, ¿no? Cayó en mis manos un libro que es el libro sobre la Basílica de la Soledad. Y en la Basílica de la Soledad, cuando se habla de la aparición de la Virgen, es mañana, ¿no? El relato es el siguiente. Venían unos comerciantes que transportaban sus productos en mulas y entonces venían entrando a la entrada de la ciudad. Siempre ha sido esta, se entra por acá desde que se fundó Oaxaca, por aquí es la entrada, y venía entrando y dice que cuando llegó ahí donde está ahorita la Soledad, estaba instalada en 1530, 1540, 1600, un nicho que se le conoce como ermita. Cuando nos acercamos a la estructura de la Iglesia Católica, digamos, la primer construcción o la primera edificación que hace la Iglesia Católica en cualquier lugar es una ermita. Y la pregunta es, ¿qué es una ermita? ¿Por qué no erma? ¿Por qué ermita? Porque es un pequeño nicho donde se instala ya sea una cruz, ya sea una virgen o ya sea es como un nicho donde se pone algo que recuerda a la Iglesia Católica. Esa es la ermita. Ok, dice el relato, cuando uno lo lee, que venían las mulas cargadas y de repente una mula ya no quiso caminar. Y entonces, como ya no quiso caminar, se echó. Y se echó justamente en donde estaba la ermita. Y la ermita estaba donde hoy es la Basílica de la Soledad. Y entonces cuando se echa, pues la empiezan a levantar, le pegan, no se quiere levantar. Y entonces dicen, pues, ¿qué trae? Que está muy pesada. Y entonces dice que abren lo que trae, la caja, abren y descubren que ahí viene la imagen de la Virgen de la Soledad. Y es por eso que la instalan allá. Aquí la pregunta es, ¿de dónde salió? Dicen, no sabemos. ¿Quién la traía? Tampoco sabemos, porque empezaron a preguntar, ¿quién es el dueño de esta mula? Y nadie dijo que era dueño. Así dice el relato, que lo pueden comprobar cuando ustedes quieran. Ahora, Mateo no nos va a dejar ni va a permitir que digamos, pues Jesús apareció. Pues un momento, salió quién sabe de dónde, pero ya está. No. Mateo dice, el nacimiento de Cristo tuvo papá y tuvo mamá. ¿Por qué razón? Primero, en primer lugar, para subrayar, para resaltar su naturaleza humana. Pero la otra, para tener seguridad y certeza en quien nosotros creemos. No es un extraterrestre. No es un ser sacado de la mitología. No es un ser sacado de la invención. Porque si hay algo que los seres humanos, la imaginación del ser humano, ustedes no saben hasta dónde puede llegar. ¿Hasta dónde puede llegar la imaginación del ser humano? Y Mateo no nos va a dejar. La figura de Jesús no nació de la imaginación, no nació de un cuento. Por ejemplo, cuando leemos el libro de las mil y una noche, ¿cómo se llama? ¿Así es? ¿Las mil y una noche?
Las Mil y una Noche, es una historia bien, bien interesante, porque era un sultán que iba a matar a un hombre, y ese hombre le dijo, ¿sabes qué? Déjame contarte una historia cada noche y vas a estar, y hasta cuando que ya no tenga yo que contarte, pues entonces me matas. Y entonces este hombre le contaba una historia cada día, cada noche. Y entonces, cuando llegamos con Jesús, Jesús no es una aparición, no es un cuento, no es algo que surgió así, sino que tuvo papá y tuvo mamá. Papá legal y mamá natural. Su padre legal fue José, porque María quedó encinta cuando ellos todavía no consumaban su matrimonio. Los judíos practicantes de esa época y todavía hoy en día dividen en dos etapas el matrimonio. Cuando se ha concretado por escrito, que le conocen como ketubim, y cuando se consuma a partir de la noche en que duermen por primera vez juntos los consortes. Por eso dice Mateo 1:18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando María desposada. ¿Qué significa eso? Todavía no estaban casados. ¿Por qué todavía no estaban casados? Porque apenas estaba el compromiso y estaba ya firmado, pero todavía no se llevaba a cabo la boda religiosa, por así decirlo. Ahora, su padre legal fue José, porque María quedó encinta cuando ellos todavía no consumaban su matrimonio. Los judíos practicantes de esa época y todavía hoy en día dividen en dos etapas el matrimonio: cuando se ha concretado por escrito y cuando se consuma a partir de la noche en que duermen por primera vez juntos los consortes. Entonces ahí es cuando ya el matrimonio se ha consumado. Ahora, les decía hace un momento, ¿cuál fue el problema de José? El problema de José es que antes de que eso sucediera, cuando todavía estaban en la primera etapa, resulta que María ya estaba embarazada. Y entonces hubo un gran problema, porque José dijo, no, pues tú me engañaste, tú me traicionaste. No puede ser que tú hayas quedado embarazada así porque sí. Y entonces tiene que intervenir un ángel y hablarle a José. Dice la fuerza con la que fue, porque dice el Evangelio de Mateo que cuando José estaba dormido, tuvo un sueño y un ángel le dijo que no tuviera temor de recibir a María como su mujer. Cuando leo este pasaje, me quedo pensando y me quedo reflexionando, ¿qué tan fuerte fue el sueño? ¿Qué tan convincente? ¿Cómo le habrá hablado el ángel para que cuando despertó, José no tuviera ni una sola duda de que él tenía que ser el papá legal de de Jesús? Cuando José se entera que María está casada, cuando José se entera que María está embarazada realmente, el matrimonio se encuentra en la primera etapa que Mateo llama desposorio. Ellos están comprometidos, la comunidad lo sabe, sus padres lo han aprobado, pero aún no se ha consumado materialmente su relación. Lo que nosotros sería como, ¿cómo le diríamos en nuestros días a nosotros con nuestra cultura occidental? Le diríamos que están comprometidos o están prometidos, ¿no? Es la prometida y el prometido. Pero en términos generales, están comprometidos. Todavía no se consumaba su relación. La piedad de José queda de manifiesto cuando se entera que María está embarazada y quiere dejarla secretamente. Pero un ángel se lo impide y le ordena que la reciba como su mujer, ya que su preñez es sobrenatural. No ha sido una relación adúltera, sino la obra del Espíritu Santo. Y aquí llegamos a este punto que les venía diciendo hace un momento. ¿Qué les venía diciendo hace un momento? Que este libro es un libro sobrenatural. Y lo que vamos a encontrar aquí son relatos sobrenaturales, que van más allá de lo que nosotros podemos comprender y podemos entender desde el punto de vista o desde nuestra condición natural. Por ejemplo, cuando hablamos de la resurrección. Cuando hablamos de la resurrección, nosotros estamos ante un hecho, pues, que para mucha gente resulta ilógica o resulta absurda,
pensar que una persona puede, después de muerta, volver a vivir. Pero Jesús dijo claramente, lo declaró de una manera categórica. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, este libro entonces nos va a llevar a eso. Y cuando nos compenetramos de ese tema de lo sobrenatural, de verdad que nosotros deberíamos de estar, ni nos deberíamos de sorprender, ni decir, ay, ¿cómo es que sucedió esto? ¿Cómo es que sanó? ¿O cómo es que ocurrió este milagro? Pero eso era tan natural. Pero estamos más habituados a lo natural que a lo sobrenatural. Entonces, cuando sucede una cosa sobrenatural, y lo vemos en la época de la iglesia primitiva, ¿no? A Pedro lo detienen, lo meten en la cárcel, y dice el libro de Hechos que lo meten a lo más profundo de la cárcel, o a lo más distante de la cárcel. Entonces la iglesia se pone a orar por él. Y entonces dice el libro de Hechos que un ángel lo saca de la primera puerta, la segunda puerta, y lo deja libre. Va a donde está la iglesia, allá en Jerusalén, y toca. Y sale una niña que se llama Rode, y cuando le dice, soy Pedro, ella, en lugar de abrirle, se regresa corriendo donde están los hermanos y les dice, Pedro está tocando. Y le dicen, estás loca. Y entonces sigue tocando Pedro, que ya está desesperado afuera, esperando que le abran. Y entonces cuando entra descubren, caray, sí es Pedro. Ahora, ¿qué significa eso? Pues no estamos habituados a lo sobrenatural. Yo no tendríamos ningún problema, no deberíamos tener ningún problema en aceptar que Jesús nació así. Pero hay gente todavía que dentro de la iglesia cuestiona y dice, eso no puede ser. Dice muchos, yo puedo creer muchas otras cosas, pero esa no. ¿Por qué esa no? Si Dios puede hacer, la declaración de María, cuando leemos Lucas 1, dice, porque nada hay imposible para Dios. Jesús tuvo en ellos, María y José, a los padres que necesitaba para la formación humana que requería. Es bien interesante esto. Cuando nos acercamos al nacimiento de Jesús, nos acercamos a un tema que es bien interesante y que nos va a servir muchísimo para nuestra fe, para la humanidad de Cristo. Nos recuerda cosas que olvidamos cuando vienen los problemas o cuando vienen las dificultades, pero es lo que más nos va a fortalecer, o lo que más nos va a animar, o lo que más nos va a alentar. Fueron ellos los que Dios eligió para que lo cuidaran ante los planes del maligno de quitarle la vida, y que alcanzó su clímax cuando tuvo que huir a Egipto ante las intenciones de Herodes de destruirlo. Dios le dijo a través de un ángel a José que tomara al niño y a su madre y se fueran a Egipto, porque Herodes quería matarlo. Ahora, aquí hay muchas preguntas que surgen. ¿Por qué no hizo, si era el Hijo de Dios, por qué no hizo un milagro? ¿Por qué no dijo, no, tú quédate en Belén, no te va a ver? Tú, si quieres, ve a Jerusalén y desafíalo, porque no te puede hacer nada, porque tú eres Hijo de Dios. No, tuvo que salir de ahí. ¿Eso qué nos enseña? Nos enseña que Jesús fue humano. Y si él, siendo humano, primero nació en un pesebre, luego tuvo que salir huyendo. Y luego lo querían matar, porque cuando Herodes supo que los sabios de Oriente no regresaron por Jerusalén, sino tomaron otro camino, se molestó y ordenó matar a los niños menores de 3 años para que ahí muriera Jesús. Entonces, aquí la pregunta que surge es, ¿por qué hay tanta insistencia de los evangelistas, de Mateo y de Lucas, de mostrarnos a un Jesús tan humano, tan frágil, tan necesitado? Si era el Hijo de Dios. Porque eso nos recuerda su humanidad. Y entonces se entiende perfectamente cuando nosotros nos sentimos perseguidos. Nos entiende perfectamente cuando nos sentimos amenazados por cualquier cosa. Porque la amenaza no tiene que ser de una persona. A veces nos sentimos amenazados por las personas. A veces nos sentimos amenazados por las circunstancias. A veces nos sentimos amenazados por las condiciones en las que está nuestra vida.
Y lo que nos enseña este pasaje o el nacimiento de Jesús es justamente que Él conoce perfectamente nuestra condición y nuestras emociones cuando estamos siendo atacados o perseguidos. Esos datos son sumamente importantes para entender que Jesús necesitaba un hogar porque era un ser humano, con limitaciones similares a las de cualquier niño. De tal manera que si José y María no lo hubieran ocultado de Herodes, con toda seguridad, hubiera sido muerto. De hecho, es estrujante el relato que hace Mateo cuando habla de los niños que mueren en Belén. Me conmueve la cita que hace y nos muestra y nos lleva a pensar que la presencia de Cristo no es el antídoto para no sufrir, porque dice Mateo cuando habla de los niños que mueren en Belén, matan a todos los niños, y dice, menores de 3 años, y dice el libro de Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, voz de Raquel que llora y no quiere ser consolada. ¿Y por qué dice así el libro de Mateo? Porque ¿quién consuela? ¿Qué consuelo puede haber cuando muere un niño o un hijo? Todo eso tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Todo eso. Para mostrarnos y para llevarnos a pensar y a reflexionar, a recapacitar, a renovar nuestra fe en el ser que nosotros seguimos. María y José se convirtieron de esa forma en sus padres porque le brindaron un hogar y una familia para la función que cumpliría 33 años después en la cruz del Calvario al llevar los pecados de toda la humanidad. La historia de la salvación no es un cuento, hermanos, es una historia real contada por sus protagonistas. A José y a María les fueron arrebatados sus planes para dar cobijo a quien sería el Salvador del mundo, que en estos días recordamos. Es decir, ellos tenían sus planes, ¿no? Me imagino le debe haber prometido José a María, ¿sabes que te voy a llevar de luna de miel? Nos vamos a ir al Líbano. Sencillamente se acabó, porque Jesús vino a este mundo. Dios tiene planes que van más allá de lo que nosotros podemos pensar y podemos imaginar. Punto B, ya voy terminando. Para nacer sin intervención de un varón. Mateo no deja lugar a dudas del nacimiento virginal de Jesús. María no vivía con José todavía cuando descubrió que estaba embarazada. Muy probablemente, lo dije hace un momento, fue la propia María quien le informó de su estado a José. De haber sido otra persona, María habría sido apedreada como ordenaba la ley mosaica. ¿Qué quiero decir cuando digo de haber sido otra persona? María no tenía una confidente. María no tenía un confidente. O sea, María no tenía alguien a quien decirle, ¿sabes qué? ¿Qué crees, manita? Ya estoy embarazada. Fue directamente con José. Y le dijo, José, pasó esto. Vino un ángel y me dijo esto, esto, esto y esto. Y yo le dije esto, esto y esto. Entonces, José, ¿qué le dijo? No te creo. No te creo. Ahora, imagínense, si José siendo justo, siendo piadoso, no le creyó. ¿Por qué digo que no le creyó? Porque ¿quién vino a convencerlo? Un ángel. No le creyó. Como le pasa a mucha gente cuando hablamos del nacimiento virginal de Cristo. No creen. No lo creen porque dicen, no es lógico, no es coherente, no es normal, no es natural. Pero siempre debemos tener en mente y recordar que este libro, de principio a fin, es un libro de relatos, de sucesos sobrenaturales, que no necesariamente se aplican a nuestra lógica. De hecho, José la quería dejar porque nunca antes había ocurrido un hecho como en lo que le sucedió a María. En todo el Antiguo Testamento, ¿qué es lo más así, por así decirlo, lo más impresionante
que les gusta a ustedes del Antiguo Testamento? A ver, díganme algo que dice uno, wow, ¿cómo fue que pasó eso? De todo el Antiguo Testamento. Cuando se abrió el Mar Rojo, ¿no? Venía el faraón con su ejército y Moisés levantó su vara y se abrió el Mar Rojo. Y pasaron ellos. Las películas nos acercan un poquito a lo que sucedió en esa ocasión, pero la mayoría todos los estudiosos del Antiguo Testamento sostienen que de un lado había agua y del otro lado también había agua, y ellos pasaron por tierra seca, como dice el libro de los Hebreos en el capítulo 11. ¿No? Por la fe dice, entendemos que cruzaron el Mar Rojo. Ok, ese dice la hermana Alma, que es lo que más le impresiona. A los demás, ¿qué nos impresiona? Por ejemplo, el libro de, dirán, no vengan a decir nada más, ¿qué pasó? Pues no, en el Antiguo Testamento, ¿qué pasó? ¿Qué relato nos impresiona del Antiguo Testamento? A mí, ¿saben cuál me impresiona? Cuando Eliseo va a un profeta y le dice, ¿sabes qué? Pedí prestada una hacha. Y cuando quise cortar el árbol que estaba aquí en la orilla del río, que se va el hacha al agua. ¿Y qué hizo Eliseo? Eliseo tomó una vara, dice, e hizo flotar el hacha. ¿Cuándo? Eso rompió una ley natural. El metal no puede flotar. Cuando la burra de Balán habla. Bueno, que aquí está un burro hablando, no, tal vez no hay gran milagro, ¿verdad? Pero bueno, la burra de Balán habló. José no le creyó, porque eso nunca había sucedido. Lo más cercano a eso, tal vez, ¿qué sería? Ya está eso, ¿no? El nacimiento de Samuel. Pero quizá lo más estrujante, lo más así impactante para mí es cuando Manoa y su esposa tienen a Sansón y le dice Dios a sus padres de Sansón, el niño que va a nacer va a ser nazario desde su nacimiento. Y sigue nazario, consagrado al Señor. Por tanto, no pasará navaja sobre su cabeza ni beberá vino. Es lo más cercano, pero nunca que el Espíritu Santo había hecho que una mujer concibiera. Entonces José dice, eso no es cierto, no es cierto. Y no te creo, María. Ahora, si un justo del calibre de José, no creyó, pues imagínense, un incrédulo. Ni te pelees con alguien que no cree en Cristo. Cuando dicen, eso de la Virgen María que nació, no te pelees con él. No, ni José lo entendió. Me gusta mucho la parte de Hebreos que dice que Dios no nos va a perfeccionar igual que ellos. ¿Por qué dice que nos va a perfeccionar? Porque ellos, a pesar de que tuvieron fe, tuvieron fallas. El Espíritu Santo obró portentosamente el milagro para que Jesús tuviera la naturaleza divina que hizo posible que fuera el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Es decir, él necesitaba esa naturaleza. ¿Por qué la necesitaba? No la necesitaba para que no tuviera problemas con el pecado. De lo contrario, hubiera ayunado 40 días. Porque si él tenía la naturaleza humana, la divina, pues ¿para qué ayunaba? Pero ayunó 40 días porque luchó contra su carne, contra su naturaleza. La oración más demoledora o la oración más impactante es cuando está unas horas antes de ser detenido y en el Getsemaní ora y le dice al Padre, le dice, Dios, si es posible que pase esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque él sabía perfectamente lo que seguía. Y ahí se revela su humanidad. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo intervino? Para que tuviera esa naturaleza limpia, pura y santa que nos permitiera, que le permitiera a él convertirse en el Cordero de Dios y que a nosotros nos permitiera que su muerte fuera el sacrificio perfecto para que Dios nos perdonara nuestros pecados. Pero el nacimiento de Cristo estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Génesis 3:15 señala claramente diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dicha promesa se cumplió en Gálatas 4:4, que si se acuerdan, lo estudiamos hace 15 días. Dice Gálatas 4:4 y 5. Dice, pero cuando vino
el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Así dice Gálatas 4:5. Luego tenemos que Jesús nacería en Belén. De acuerdo al profeta Miqueas 5:2, que señala: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Promesa que se cumple con el decreto de Augusto César en Lucas 2:1. Dice Lucas 2:1 que siendo emperador de Roma Augusto César, se ordenó que todos los judíos fueran empadronados y cada uno fue a su lugar. José y María, o José, que era descendiente de David, fue a Belén y ahí nació Jesús. Es decir, eso estaba prometido o estaba anunciado desde Miqueas 5:2. Termino esta noche con lo siguiente. Mateo entonces revela que Jesús nació en el seno de María, sin participación de José, para aclarar después que tuvieron otros hijos que nacieron de la relación de pareja entre ellos. Nuestra serie se llama, estamos en nuestra serie Navidad 2025, llegó el tiempo de nuestra salvación. Y esta noche estudiamos el texto Mateo 1:18, que leemos todos juntos. 1, 2, 3. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero léanlo con ganas, así como que se echaron una buena comida. Así yo lo siento fríos. Hasta acá me llega el frío. Juntos, fuerte. 1, 2, 3. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Eso lo estudiamos. Nuestra serie se llama Navidad 2025, llegó el tiempo de nuestra salvación. Y lo estudiamos en 2 puntos, o con el título, con la intervención del Espíritu Santo. Punto A, para nacer en un hogar, y punto B, para nacer sin la intervención de un varón. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Qué bendición, Señor, poder acercarnos a ella. Te damos gracias, te alabamos, te adoramos, te glorificamos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, dirígenos, guíanos siempre, Señor. Y ayúdanos a recordar que tú viniste, Señor, viniste en cuerpo, te encarnaste, te hiciste hombre y conoces perfectamente nuestras tribulaciones, nuestras alegrías, nuestras angustias. Y por eso, Señor, eres fiel y eres, Señor, lo mejor que podemos tener en esta vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.